23 de noviembre de 2017, 8:00 AM. Más de 500 empleados de almacenes Tía en toda Colombia fueron convocados de urgencia. No era para organizar la esperada temporada navideña, sino para firmar sus cartas de liquidación. Ese mismo día, las últimas 19 tiendas cerraron sus puertas para siempre. El imperio comercial había colapsado en silencio. ¿Pero qué imperio? En su momento de mayor gloria, Almacenes Tía revolucionó por completo el comercio colombiano. Desde su llegada en 1940, rompió la tradición del regateo, instauró los precios fijos y el autoservicio, logrando expandirse a 13 ciudades con 27 sucursales masivas. Era el punto de encuentro obligado para las compras de quincena, los útiles escolares y los regalos del Niño Dios. 4 décadas después, todo ese esplendor se esfumó. Las luces de las vitrinas se apagaron. Los empleados se fueron. Donde alguna vez hubo pasillos abarrotados de familias bogotanas, caleñas y barranquilleras, hoy solo quedan candados oxidados, letreros retirados y un profundo vacío en las calles principales. ¿Cómo es posible que una cadena tan arraigada en la cultura y la memoria de un país desaparezca sin dejar rastro? No fue una muerte repentina por culpa de un solo competidor. No fue solo la llegada de gigantes internacionales o la implacable invasión de las tiendas de hard discount. El colapso fue producto de una lenta asfixia, una mezcla de deudas insostenibles, locales obsoletos y la negativa a evolucionar en un mercado que cambiaba rápidamente. El imperio desaparecido de Almacenes Tía. Bogotá, Colombia, 1940-2017. El ascenso y la dolorosa caída del pionero del retail colombiano demuestra de la manera más cruel lo que ocurre cuando una marca decide vivir del pasado mientras el futuro la pasa por encima. Para entender la magnitud de la tragedia que borró a Almacenes Tía del mapa, primero debemos viajar en el tiempo a una Colombia que ya no existe. Es el año 1940. Bogotá es una ciudad andina, fría, dominada por los tranvías, los sombreros de fieltro y las ruanas. En esa época, el comercio bogotano y el colombiano en general funcionaba bajo reglas que hoy nos parecerían arcaicas. Las tiendas de barrio y los almacenes del centro eran locales estrechos y cerrados. El cliente no podía tocar la mercancía. Todo estaba celosamente resguardado detrás de pesados mostradores de madera y vitrinas de vidrio. Un dependiente, generalmente de traje o bata blanca, era el guardián absoluto, el mediador entre el deseo del comprador y el producto. Y sobre todo existía una ley no escrita que regía cada transacción comercial: el regateo. El precio de un artículo no dependía de su valor real, sino de la habilidad del cliente para negociar y del estado de ánimo del vendedor. Comprar no era una actividad de ocio, era un duelo verbal prolongado, agotador y muchas veces intimidante. En este escenario, fuertemente marcado por la tradición, desembarcaron 2 inmigrantes europeos, Federico Deutsch y Karel Steuer, conocido más tarde en la región como Carlos Steuer. Eran empresarios visionarios que habían huido de las sombras de la Segunda Guerra Mundial. En la Europa de los años 30, ya habían experimentado con éxito un modelo de tiendas de variedades llamadas Teta en Checoslovaquia y Yugoslavia. Pero el avance implacable del nazismo los obligó a cruzar el Atlántico, dejando atrás su imperio inicial para buscar refugio y una nueva oportunidad en América. Tras evaluar varios horizontes, encontraron en la floreciente capital de Colombia el lienzo perfecto para reconstruir su visión. El 14 de octubre de 1940, en el corazón neurálgico de Bogotá, sobre la emblemática carrera séptima entre las calles 17 y 18, estos 2 inmigrantes abrieron las puertas de un establecimiento que partiría en 2 la historia del retail en el país. Lo registraron bajo el nombre de Tiendas Industriales Asociadas. Para el público de a pie, rápidamente se contrajo en una sola palabra: cálida, sonora y maternal: Tía. El impacto fue un choque cultural absoluto. Quienes caminaban por la séptima se detenían, atónitos, ante los escaparates ampliamente iluminados, un lujo raro para la época. Al cruzar las puertas, los bogotanos sintieron que ingresaban al futuro. Por primera vez en la historia comercial de Colombia, los mostradores separadores habían desaparecido. Los productos estaban expuestos abiertamente en largas y ordenadas góndolas, al alcance de la mano.
La ropa, los artículos para el hogar, las vajillas, la perfumería y los juguetes. Todo estaba allí, libre para ser tocado, evaluado y comparado por cualquier persona, sin importar su estrato social. Era la democratización total del consumo. Pero la verdadera revolución, la que generó más escepticismo entre los competidores tradicionales, radicaba en unas pequeñas etiquetas de papel prendidas a cada artículo. Tenían números impresos con claridad. Era la introducción del precio fijo. Federico y Karel impusieron la regla de oro de que un producto valía exactamente lo que indicaba su etiqueta. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Durante las primeras semanas, la escena se repetía a diario. Clientes colombianos, acostumbrados a la gimnasia del regateo, llegaban a las cajas e intentaban negociar con las cajeras, esperando la rebaja de rigor. La respuesta era siempre una sonrisa amable y una firme negativa. Muchos comerciantes antiguos del centro bogotano se burlaron del experimento. Vaticinaron una quiebra inminente, asegurando que a los colombianos no les gustaría que les impusieran los precios y que el autoservicio, dejar la mercancía desprotegida al alcance del público, solo provocaría robos masivos que arruinarían a los extranjeros. Se equivocaron rotundamente. Lejos de quebrar, Almacenes Tía arrasó. La transparencia en los precios generó un alivio psicológico inmenso, especialmente en las amas de casa. Ya no sentían la ansiedad de ser engañadas. Sabían exactamente cuánto iban a gastar antes de llegar a la caja registradora. Además, el novedoso formato permitió a los fundadores implementar economías de escala. Compraban grandes volúmenes de mercancía directamente a los fabricantes, eliminando intermediarios y ofreciendo precios notablemente más bajos que los de la competencia tradicional. Aquel local en la carrera séptima se convirtió en un fenómeno social. Visitar el Tía dejó de ser una simple tarea de abastecimiento para convertirse en un paseo aspiracional, una experiencia de modernidad que la gente de los nacientes barrios de Bogotá quería vivir. Las filas para entrar en las temporadas altas daban la vuelta a la manzana. Federico Deutsch y Karel Steuer habían logrado lo impensable. Le habían enseñado a comprar a toda una nación, reescribiendo las reglas del juego. Habían plantado la semilla de lo que décadas más tarde sería la industria del supermercadismo en Colombia. Una semilla que germinaría con tal agresividad que pronto un solo local en Bogotá no sería suficiente para contener la avalancha de éxito que se avecinaba. El estruendoso éxito del primer local en la carrera séptima fue apenas el preludio de una transformación a escala nacional. Federico Deutsch y Karel Steuer entendieron rápidamente que el experimento bogotano había despertado un apetito comercial que ninguna otra marca estaba satisfaciendo. Para las décadas de los 50 y 60, el nombre Tía dejó de ser una simple novedad capitalina para convertirse en un sustantivo propio dentro del vocabulario de los hogares colombianos. La marca inició una expansión que cambiaría la fisionomía de los centros urbanos del país. Los inconfundibles letreros de letras rojas y blancas comenzaron a iluminar las calles principales de Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y así hasta abarcar 13 de las ciudades más importantes del territorio nacional. En su cúspide, Almacenes Tía llegó a operar 27 sucursales gigantescas. No se instalaban en la periferia ni en avenidas secundarias. Los Tía eran imponentes anclas comerciales clavadas en el mismo corazón de las ciudades, a escasas cuadras de las plazas principales, las catedrales y las alcaldías. Eran el centro de gravedad del comercio. Entrar a un almacén Tía durante su época dorada era una experiencia sensorial que hoy sobrevive en la memoria colectiva de millones de colombianos. Era el olor a ropa nueva mezclado con el aroma de los perfumes de las vitrinas de entrada. Era el sonido incesante de las cajas registradoras mecánicas, marcando el ritmo del progreso económico de una clase media en ascenso. Para las familias colombianas, ir al Tía no era una simple obligación de abastecimiento, era el paseo oficial del fin de semana. Este fue el lugar donde se institucionalizó el ritual de la quincena. Cuando llegaban los días 15 y 30 de cada mes, los padres de familia salían de sus trabajos y el destino era casi siempre el mismo. Mientras los adultos llenaban los carritos de alambre con víveres,
artículos de aseo, vajillas y sábanas para el hogar, los niños se perdían maravillados en la sección de juguetería. Era un ecosistema donde todo estaba resuelto bajo un mismo techo. Pero si había dos momentos en el año donde Almacenes Tía demostraba su verdadero poderío absoluto, eran la Navidad y la temporada escolar. En diciembre los pasillos se convertían en una romería intransitable de padres, buscando los aguinaldos del niño Dios. Las estanterías rebosaban de muñecas, carros a fricción, bicicletas y juegos de mesa que marcaban las infancias de la época. Semanas después, entre enero y febrero, el almacén mutaba nuevamente para recibir la avalancha de la temporada escolar. Olor a plástico nuevo, resmas de papel, morrales, zapatos colegiales y uniformes de todas las tallas. Generaciones enteras de colombianos aprendieron a leer y escribir con cuadernos y lápices comprados en las cajas del Tía. El modelo era tan perfecto, tan inmensamente rentable y tan bien recibido por el público, que Colombia se quedó pequeña. La semilla plantada en Bogotá demostró ser una fórmula maestra exportable. Impulsados por el flujo de caja y la popularidad de la marca, los fundadores decidieron llevar el imperio más allá de las fronteras. En 1946 inauguraron el primer Tía en Argentina, en la céntrica calle Florida de Buenos Aires. En 1956 cruzaron el Río de la Plata y conquistaron Uruguay. Para 1958, el modelo aterrizó en Perú y en 1960 abrieron sus puertas en Ecuador. Almacenes Tía se había convertido en una verdadera potencia multinacional sudamericana, todo a partir del modelo perfeccionado en las frías calles de Bogotá. Durante más de 4 décadas reinaron sin discusión. No tenían un rival que les hiciera sombra en su formato. Las familias confiaban ciegamente en la marca, los proveedores se peleaban por un espacio en sus estanterías y las ventas rompían récords año tras año. Eran el titán indiscutible del retail en Colombia. Sin embargo, en el despiadado mundo de los negocios, el éxito absoluto es a menudo el anestésico más peligroso. Cuando un imperio alcanza la cima y se acostumbra a mirar a todos desde arriba, corre el riesgo de quedarse dormido. Tía construyó un castillo impenetrable basado en la tradición, la lealtad de la familia colombiana y unas reglas de mercado que ellos mismos habían dictado en 1940. Pero afuera, en las calles, el mundo estaba a punto de cambiar. Los años 90 se asomaban en el horizonte, trayendo consigo la apertura económica, nuevos hábitos de consumo y el despertar de competidores gigantescos que estaban dispuestos a devorarse el mercado. El gigante, complacido por sus propias victorias, no se dio cuenta de que su época dorada estaba a punto de colisionar de frente con el futuro. La década de los 90 trajo consigo vientos huracanados que sacudieron los cimientos comerciales de Colombia. Hasta ese momento, Almacenes Tía había navegado en aguas relativamente tranquilas. Su hegemonía parecía incuestionable. Sin embargo, el país estaba a punto de experimentar una metamorfosis radical impulsada por dos fuerzas indetenibles: la apertura económica y una explosiva transformación urbana. El entorno amable y predecible en el que el imperio había prosperado comenzó a desmoronarse aceleradamente. Durante años, la estrategia inmobiliaria de Tía fue impecable: ubicarse en los centros históricos de las ciudades. Ser el corazón del centro era ser el corazón del comercio. Pero las principales capitales colombianas, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, comenzaron a expandirse de manera desordenada y vertiginosa. Las clases medias y altas, que durante décadas habían sido la clientela fiel de la marca, empezaron a migrar hacia nuevos barrios residenciales en el norte o en las periferias. El centro de las ciudades se transformó. Las calles que antes eran un paseo dominical tranquilo se llenaron de un tráfico caótico, ventas informales y, en muchos casos, problemas de seguridad. Con esta expansión demográfica, nació y se consolidó rápidamente la cultura del centro comercial cerrado. El consumidor colombiano descubrió un nuevo templo para sus fines de semana: grandes superficies bajo techo, con seguridad privada, cines, plazoletas de comidas y, el elemento más crucial de todos, inmensos parqueaderos gratuitos o de fácil acceso. La familia moderna ahora tenía un automóvil y quería usarlo para hacer el mercado y cargar sus compras directamente al baúl.
Fue en este punto de inflexión donde la ubicación de los locales de Tía, su mayor fortaleza histórica, se convirtió en su primera gran prisión de concreto. Sus gigantescos almacenes estaban anclados en edificios antiguos en el centro, rodeados de avenidas congestionadas, donde era imposible construir parqueaderos a gran escala. Para un padre de familia, la idea de meterse en el trancón del centro de la ciudad un sábado por la tarde, pagar un parqueadero lejano y caminar varias cuadras cargando pesadas bolsas, dejó de ser un plan atractivo y se volvió una tortura. El consumidor no dejó de querer a la marca de la noche a la mañana, pero el esfuerzo logístico para llegar hasta las estanterías de Tía se volvió incompatible con el nuevo ritmo de vida de los colombianos. La comodidad empezó a ganarle la batalla a la nostalgia. Mientras las familias se desplazaban en masa hacia las comodidades de los nuevos complejos comerciales, los pasillos de Tía comenzaron, lentamente y casi de manera imperceptible al principio, a perder la efervescencia de antaño. Pero el éxodo hacia los centros comerciales no fue el único golpe. El verdadero terremoto ocurrió cuando el concepto del hipermercado aterrizó en Colombia con una ferocidad inusitada. El mercado se abrió a la competencia extranjera y los actores nacionales, sintiendo la presión, decidieron evolucionar agresivamente. Los gigantes del retail despertaron con hambre de expansión y Tía quedó atrapada en el medio del campo de batalla. Desde Antioquia, Almacenes Éxito inició una campaña de conquista nacional arrolladora, absorbiendo cadenas más pequeñas y construyendo megasuperficies que ofrecían un surtido de productos que dejaba en la sombra a cualquier almacén tradicional. Desde la costa atlántica, Supermercados Olímpica subió con fuerza hacia el interior del país, apelando a la cercanía y a un agresivo portafolio de alimentos y farmacia. Y luego llegó el desembarco internacional. A finales de los 90, la multinacional francesa Carrefour plantó su bandera en el país, inaugurando hipermercados del tamaño de estadios de fútbol, con pasillos tan anchos que podían circular varios carritos a la vez sin chocar. Detrás de ellos llegaron formatos mayoristas como Macro. Estos nuevos titanes no solo trajeron locales más grandes y luminosos, trajeron una maquinaria de guerra comercial que Colombia no había visto. Introdujeron agresivos días de descuento, catálogos semanales a todo color inundando los periódicos, tarjetas de crédito propias que le permitían a las familias endeudarse a cuotas para comprar el televisor o la nevera, y sistemas de puntos para fidelizar al cliente. La experiencia de compra mutó de ser un simple ir a buscar lo que necesito a un bombardeo constante de estímulos y promociones. Tía, observando esta carnicería comercial desde las vitrinas de sus locales antiguos, parecía un guerrero de otra época intentando pelear con una espada de madera frente a un ejército moderno. Su oferta de productos, que en los años 60 parecía infinita, de repente se veía limitada. No vendían alimentos frescos a gran escala, no tenían panaderías calientes compitiendo con el olor del pan recién horneado de los franceses, ni contaban con la chequera infinita de los hipermercados para sostener guerras de precios. La marca que una vez había sido el símbolo indiscutible de la modernidad en Colombia, empezó a adquirir un tono sepia. En la mente del consumidor joven de los años 2000, los almacenes Tía ya no eran el lugar donde se descubría el futuro, sino el sitio oscuro y silencioso al que todavía iban sus abuelas a comprar lanas y medias. La competencia no solo les estaba robando el tráfico de clientes, les estaba robando la relevancia cultural. Y mientras los gigantes recién despertados devoraban la cuota de mercado a dentelladas, dentro de las oficinas de Tía se gestaba una crisis de identidad que cometería el pecado más grave en el mundo de los negocios: la parálisis por negación. El golpe de los hipermercados y los modernos centros comerciales exigía una respuesta inmediata y contundente. Pero en las altas oficinas directivas de Almacenes Tía, la reacción fue una mezcla letal de soberbia, negación y parálisis. Cuando una empresa ha sido la líder absoluta de un mercado durante más de medio siglo, es fácil convencerse a sí misma de que su fórmula es un dogma infalible. Y ese fue exactamente el veneno silencioso que consumió a la cadena desde adentro. Mientras la competencia invertía miles de millones de pesos en remodelar sus espacios, en instalar iluminación LED deslumbrante,
pisos de cerámica brillante y sistemas de ventilación de última tecnología. Cruzar las puertas de un Tía en la década de los 2000 era, literalmente, hacer un viaje en el tiempo. La estética del almacén se había quedado trágicamente congelada. Eran las mismas baldosas opacas, desgastadas por millones de pisadas de generaciones pasadas, las mismas estanterías metálicas de diseño ochentero y una iluminación fluorescente y lúgubre que, en lugar de invitar a la compra, hacía lucir la mercancía triste, polvorienta y desactualizada. Pero la obsolescencia no era solo un problema visual. Era una falla estructural y estratégica masiva. En la nueva era del comercio colombiano, el negocio ya no consistía únicamente en tener los productos en una góndola, sino en vender servicios financieros, conveniencia y fidelidad. Los gigantes del mercado entendieron rápidamente que la familia de clase media necesitaba crédito fácil para adquirir electrodomésticos, tecnología o hacer mercados robustos. Por eso lanzaron tarjetas de crédito propias con beneficios exclusivos, crearon sofisticados clubes de puntos, implementaron sistemas de recolección de datos para entender los hábitos de consumo de cada hogar y desplegaron agresivas campañas de mercadeo omnicanal. Tía, en cambio, operaba con la mentalidad de una miscelánea de barrio gigante. Se negaron a entrar en el juego del crédito de consumo masivo con la misma fuerza, agilidad y visión que sus rivales. Su sistema en los puntos de pago seguía siendo desesperantemente lento en comparación con los lectores láser modernos que ya dominaban el mercado. Su logística de inventarios no se apoyaba en el software de última generación que ya usaban sus competidores para reponer la mercancía en tiempo real, lo que a menudo resultaba en huecos visibles e imperdonables en las góndolas. Su publicidad parecía anclada en los anuncios de prensa escrita de una época que ya nadie leía, ignorando por completo los albores del Internet y el marketing digital. La directiva creía, con una ingenuidad casi romántica, que el peso de la tradición y el inmenso cariño histórico del pueblo colombiano serían un escudo de acero suficiente para mantener las cajas registradoras sonando. Fue un error de cálculo monumental que les costaría la vida. La consecuencia más devastadora de esta miopía corporativa y de la negativa rotunda a evolucionar fue una ruptura irreversible, la desconexión generacional. Para que una marca de retail sobreviva a largo plazo, necesita desesperadamente que los hijos de sus clientes hereden la costumbre y se conviertan en sus nuevos compradores activos. Tía fracasó estrepitosamente en ese relevo vital. Para los jóvenes millennials colombianos que empezaban a tener poder adquisitivo e independencia, Almacenes Tía era completamente irrelevante en su radar de consumo. No era un lugar cool, no tenía la tecnología de punta que buscaban, y no ofrecía la experiencia de compra dinámica y de entretenimiento a la que estaban acostumbrados en los imponentes centros comerciales. Tía se convirtió, de forma trágica y melancólica, en un museo viviente. Era el lugar al que los jóvenes solo entraban si iban acompañados de sus madres o abuelas para comprar hilos, botones, ropa interior clásica, delantales escolares o algún artículo de mercería que, por pura terquedad del destino, no se conseguía en otro lado. El cliente leal e histórico de Tía estaba envejeciendo inevitablemente, y cuando ese cliente dejaba de ir, nadie nuevo tomaba su lugar. Los pasillos centrales, que décadas atrás eran el ruidoso escenario de las frenéticas compras colegiales y de las inmensas romerías navideñas, comenzaron a vaciarse de manera alarmante. Las tardes de los sábados, antes caóticas y llenas de vida familiar, se volvieron dolorosamente silenciosas. Los empleados de mostrador, muchos de los cuales llevaban 20 o 30 años trabajando fielmente para la empresa, observaban desde sus puestos cómo el tráfico diario de personas disminuía gota a gota, mes tras mes, año tras año. El pez grande, que alguna vez fue el depredador alfa y dominó el estanque del comercio nacional, se había negado a mutar cuando el agua cambió de temperatura y corriente. Tía seguía intentando vender de la misma manera que lo hacía en 1960, pero el consumidor colombiano de la década de 2010 era una criatura completamente diferente, con nuevas demandas y cero paciencia para la nostalgia. Y justo cuando la gerencia intentaba, de forma torpe y tardía,
entender cómo frenar esta hemorragia de clientes sin saber cómo modernizar sus vetustos locales sin perder su identidad, el mercado nacional estaba a punto de sufrir otra sacudida tectónica. Un nuevo formato comercial, brutal, espartano y extremadamente barato, estaba a punto de aparecer en las esquinas de los barrios, dispuesto a darle el golpe de gracia definitivo a un modelo tradicional que ya apenas se sostenía en pie. La década de 2010 trajo consigo una revolución comercial tan agresiva y silenciosa que cuando las grandes superficies tradicionales quisieron reaccionar, el país ya había cambiado de dueño. Si los hipermercados habían asestado el primer gran golpe al robarle a Almacenes Tía el tráfico de las compras grandes de fin de semana, el nuevo milenio traería a los verdugos encargados de arrebatarles su último refugio vital, el consumo diario de las clases populares y medias bajas. Había llegado la implacable era del hard discount o las tiendas de formato de bajo costo. En 2009, Tiendas D1 abrió su primer local en Antioquia, seguido unos años después por el agresivo desembarco de Tienda Zara y posteriormente el surgimiento de Justo en Bueno. A diferencia de los hipermercados y centros comerciales, estos nuevos competidores no construían catedrales de cristal y acero. Su estrategia era espartana, cruda y brutalmente efectiva. Alquilaban locales pequeños en las esquinas de los barrios residenciales, eliminaban cualquier tipo de lujo, no invertían un solo peso en decoración y exhibían los productos directamente en sus cajas de cartón sobre estivas de madera. Al reducir sus costos operativos al mínimo absoluto, lograron ofrecer precios que nadie más en el mercado colombiano podía igualar. Para Almacenes Tía, esta invasión fue catastrófica. Históricamente, después de perder a la clase media alta que se había refugiado en la comodidad y los parqueaderos de los malls, Tía había logrado mantenerse a flote gracias a la lealtad de los estratos populares. Su promesa de valor, desde los años 40, siempre había sido ofrecer productos económicos para el hogar. Pero de repente, su etiqueta de precio bajo quedó completamente desdibujada frente a esta nueva amenaza. Un ama de casa ya no tenía ninguna motivación para tomar un bus de transporte público, soportar el trancón hacia el congestionado centro de la ciudad y caminar varias cuadras para comprar sus artículos de aseo o despensa en el Tía. Ahora tenía un formato de descuento rudo a solo 3 cuadras de la puerta de su casa, ofreciendo jabón, papel higiénico, leche y enlatados a una fracción del costo tradicional. El último bastión de clientes fieles de Almacenes Tía encontró una alternativa mucho más económica y dolorosamente más conveniente. Atrapado en esta nueva realidad, el gigante tradicional sufrió una crisis de identidad fulminante. Almacenes Tía quedó prensado en una tenaza comercial de la que era estratégicamente imposible escapar. Por arriba no tenía la infraestructura moderna, el músculo publicitario, el crédito de consumo, ni la variedad infinita de marcas para competir contra titanes como Éxito, la recién llegada Jumbo u Olímpica. Por abajo, sus enormes y envejecidos locales de múltiples pisos en los centros históricos resultaban absurdamente costosos de operar frente a la agilidad milimétrica y los precios imbatibles del hard discount. Tía no era ni lo uno ni lo otro. Era un formato híbrido en peligro de extinción, navegando a la deriva en un océano que ya no comprendía. La ironía de la historia era inmensa y cruel. Federico Deutsch y Karl Steuer habían fundado la cadena rompiendo el mercado colombiano con precios fijos bajos, máxima eficiencia operativa y la democratización del autoservicio. 70 años después, su imperio estaba siendo aniquilado precisamente por la evolución extrema de esa misma filosofía. Los pioneros absolutos del descuento en Colombia estaban siendo devorados vivos por los nuevos reyes del bajo costo. El impacto en el flujo de visitantes fue inmediato. Las ventas, que ya venían sufriendo un declive paulatino, comenzaron a desplomarse en picada libre. Los inmensos pasillos, que requerían decenas de empleados, un alto consumo de energía y costosos mantenimientos inmobiliarios, se volvieron financieramente insostenibles al recibir solo un escaso goteo de clientes que cruzaban las puertas para comprar botones, telas o artículos menores que no dejaban margen de ganancia real. La marca, otrora omnipresente, se volvió invisible en la cotidianidad de las nuevas familias colombianas. El cariño nostálgico de las abuelas y el peso de la tradición no eran monedas de curso legal para pagar las abultadas facturas,
Y mientras los consumidores llenaban sus despensas en las tiendas de barrio modernas, en las oficinas administrativas de almacenes Tía, los contadores empezaban a mirar con verdadero pánico las hojas de balance. La hemorragia de clientes había destapado el problema más aterrador en el mundo del retail. La caja registradora se estaba quedando sin oxígeno, y los números rojos comenzaban a devorarlo todo. La asfixia financiera había comenzado. En el negocio del supermercadismo y las grandes superficies existe una máxima inquebrantable. El retail es un negocio de centavos. Los márgenes de ganancia sobre cada producto individual son minúsculos. Lo único que permite a un gigante sostener sus inmensas estructuras es el volumen masivo y continuo de ventas y una rotación de inventario frenética. Cuando la gente deja de entrar a comprar, la maquinaria se detiene, pero los costos fijos siguen devorando el dinero sin piedad. Para mediados de la década de 2010, ese motor de volumen, que Tía había operado a la perfección durante medio siglo, se había gripado por completo. Los estados financieros de la compañía comenzaron a reflejar una realidad escalofriante. Los enormes locales ubicados en las zonas céntricas y de valor patrimonial de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Girardot, que antes eran las joyas de la corona, ahora se comportaban como anclas de plomo. Los arriendos comerciales en estas zonas históricas eran astronómicos, y los impuestos prediales no hacían más que subir año tras año. Sumado a esto, las facturas de servicios públicos para iluminar y mantener operativos edificios de 3 o 4 pisos, por donde apenas circulaba un puñado de clientes esporádicos, sangraban la caja de la empresa día y noche. El síntoma más claro del colapso inminente siempre se manifiesta en las estanterías. Un almacén sano rebosa de mercancía, los productos empujan hacia adelante. Pero en los locales de Tía, los clientes fieles que aún entraban por inercia o cariño comenzaron a notar un panorama deprimente. Las marcas líderes empezaron a desaparecer de los exhibidores. Sectores enteros de perfumería, juguetería o víveres básicos mostraban inquietantes huecos que el personal intentaba disimular, adelantando los pocos productos disponibles hacia el borde de la góndola, técnica conocida como frenteo, para crear la falsa ilusión de abundancia. La razón detrás de estas estanterías vacías era el secreto a voces más doloroso del sector. Tía había dejado de pagarle a sus proveedores. Atrapados en una crisis de liquidez donde lo poco que vendían no alcanzaba para cubrir la nómina y los arriendos, la cadena empezó a alargar peligrosamente los plazos de pago a las empresas que les suministraban la mercancía. Primero fueron retrasos de 60 días, luego de 90, hasta llegar a situaciones insostenibles. Las grandes marcas nacionales e internacionales, al ver que sus facturas se acumulaban sin respuesta, cortaron los despachos de tajo. Sin productos nuevos para vender, las ventas cayeron aún más rápido, generando un círculo vicioso, una espiral mortal del que casi ninguna empresa comercial logra escapar. Tía intentó rellenar los espacios vacíos con marcas de segunda línea o proveedores pequeños dispuestos a correr el riesgo, pero el daño en la percepción del consumidor ya estaba hecho. Entrar a un almacén de proporciones mastodónticas y encontrarlo semivacío genera una profunda desconfianza en el comprador. Huele a derrota. La crisis interna desató la desesperación administrativa. Los líderes de la compañía, ahora enfrentados al fantasma de la insolvencia, comenzaron a tomar decisiones drásticas. Cerraron silenciosamente sucursales emblemáticas que operaban a pérdida, intentando amputar miembros gangrenados para salvar el cuerpo principal de la empresa. Pero cada cierre significaba liquidaciones costosas de personal antiguo, liquidación de inventarios a precios irrisorios y la pérdida de flujo de caja que agudizaba aún más la crisis. Las deudas se apilaron como una montaña inamovible, superando la abrumadora cifra de los cientos de miles de millones de pesos. Ya no se trataba solo de proveedores de mercancía enfurecidos. Los arrendadores de los locales, las empresas de servicios públicos y los bancos empezaron a exigir su dinero. Tía estaba atrapada en un laberinto financiero sin salida, operando como un paciente en coma conectado a un respirador artificial, sostenido únicamente por la inyección ocasional de capital y la venta desesperada de sus últimos activos rentables. En las reuniones a puerta cerrada,
Los ejecutivos sabían que el modelo tradicional de almacenes tía en Colombia era inviable y que la empresa estaba técnicamente quebrada. Sin embargo, de cara al público y a sus cientos de empleados, que observaban con angustia cómo se vaciaban las bodegas, la compañía mantenía un doloroso silencio oficial, esperando un rescate financiero de último minuto o un milagro corporativo que, en el brutal ecosistema del retail, rara vez ocurre. El año 2017 comenzó bajo una sombra densa. Lo que alguna vez fue el imperio comercial más vibrante de la nación, ahora era un gigante exhausto, sin oxígeno, asfixiado por sus propios errores pasados y por un mercado moderno que lo había devorado sin misericordia. Solo faltaba que alguien tuviera el valor de firmar el certificado de defunción y desconectar las máquinas. Llegamos al último y agónico tramo del año 2017. De las imponentes sucursales que alguna vez dominaron de extremo a extremo el territorio nacional, apenas sobrevivían 19. Pero decir que sobrevivían es, a todas luces, un eufemismo compasivo. En realidad, estos locales agonizaban a la vista de todos. Entrar a un almacén tía durante esos meses finales era una experiencia profundamente desoladora, una sensación muy similar a caminar por una mansión inmensa que ha sido abandonada a medias. El contraste era física y psicológicamente perturbador. Afuera, en las congestionadas peatonales de la carrera séptima en Bogotá, o en el ardiente y ruidoso centro de Barranquilla, la vida comercial de las ciudades bullía con la ferocidad de siempre. Había gritos de vendedores ambulantes, ruido de motores, música a todo volumen y miles de personas caminando apresuradas con bolsas repletas de compras en las manos. Pero al cruzar las pesadas puertas de vidrio del tía, todo ese ruido de la ciudad parecía apagarse de golpe, absorbido por un silencio pesado, sepulcral e innatural para un establecimiento de semejante envergadura. El deterioro físico de las instalaciones era imposible de ocultar. Las escaleras eléctricas, que en su época dorada fueron la atracción principal para los niños de provincia, en muchos locales ya no funcionaban. Estaban detenidas, ya fuera por daños irreparables o por una orden estricta de la gerencia para reducir desesperadamente la factura de la luz. Los pocos visitantes se veían obligados a subir a pie por esos peldaños metálicos estáticos y fríos. La iluminación, antes un símbolo de vanguardia y orgullo, ahora era tétrica. Decenas de tubos fluorescentes fundidos colgaban de los techos sin ser reemplazados, dejando rincones enteros de la tienda sumidos en una penumbra melancólica. Las góndolas, el alma viva de cualquier supermercado, eran el reflejo más crudo del colapso financiero. Las secciones que en décadas pasadas rebosaban de televisores, electrodomésticos importados, vajillas resplandecientes y ropa de temporada, ahora estaban clausuradas con cintas amarillas o bloqueadas físicamente con estivas de madera apiladas. El departamento de juguetería, que alguna vez fue el paraíso terrenal de la infancia colombiana, mostraba estanterías desiertas cubiertas por una fina capa de polvo. Lo poquísimo que quedaba para la venta estaba esparcido estratégicamente para intentar engañar al ojo. Era un teatro comercial muy doloroso de presenciar. Grandes extensiones de vacío disfrazadas torpemente con exhibiciones repetitivas de productos de bajo valor. Los almacenes tía ya no operaban como tiendas reales. Eran ecos, sombras proyectadas en pasillos inmensos que recordaban una gloria irrepetible. Sin embargo, la verdadera tragedia no habitaba en el metal oxidado de las estanterías ni en las baldosas agrietadas, sino en los rostros de quienes todavía caminaban por esos pasillos, los empleados. Almacenes tía no era una empresa de rotación laboral alta, como las cadenas modernas. Por el contrario, operaba bajo una estructura tradicional y casi paternalista. Gran parte de su personal, cajeras, supervisores, bodegueros y guardias, llevaban 20, 25 e incluso más de 30 años, vistiendo religiosamente el uniforme de la compañía. Tía les había dado su primer empleo. Con esos salarios habían pagado la educación de sus hijos, habían comprado sus casas y habían construido sus vidas. Era literalmente su segundo hogar. Durante esos oscuros meses de 2017, la jornada laboral se convirtió en una tortura psicológica insoportable.
Sin clientes reales a los cuales atender, ni cajas de mercancía nueva que desempacar, los empleados se veían obligados a inventar rutinas absurdas para mantener la cordura y justificar su presencia. Limpiaban compulsivamente vitrinas de vidrio que ya estaban perfectamente limpias, reacomodaban por enésima vez las mismas 3 camisas descoloridas en un perchero solitario, o se agrupaban en las esquinas, hablando en susurros nerviosos. El ambiente estaba enrarecido, intoxicado por los chismes de pasillo. En los comedores de empleados, el terror al desempleo inminente se mezclaba con una esperanza casi irracional. Circulaban rumores diarios de salvación. Se decía que un misterioso grupo inversor extranjero iba a comprar la marca en el último minuto, que los dueños de la sede hermana en Ecuador inyectarían el capital necesario para rescatarlos, o que la empresa entraría formalmente en la Ley 1116 de reorganización empresarial para congelar las deudas con los bancos y reestructurar todo el modelo de negocio. Pero nadie de la alta gerencia o de la junta directiva bajaba a confirmar o desmentir absolutamente nada. El silencio corporativo era hermético, cobarde y ensordecedor. Todos, desde la señora encargada de los tintos hasta el administrador más veterano, sabían en lo más profundo de su ser que el barco tenía el casco destrozado y se hundía irremisiblemente. Veían cómo los camiones de los proveedores ya no asomaban por las zonas de carga en la parte trasera. Sentían el frío glacial de las cajas registradoras, que ahora pasaban horas enteras sin imprimir un solo recibo de venta. Y sin embargo, se aferraban a sus puestos con una lealtad que rompía el corazón. Llegaban puntuales cada madrugada, se ponían sus chalecos y blusas impecablemente planchados y se paraban detrás de los mostradores vacíos, negándose a aceptar que el lugar donde habían dejado los mejores años de su juventud estaba a punto de convertirse en un fantasma definitivo. Solo faltaba el golpe final, la estocada de gracia que acabaría con el sufrimiento. Y ese golpe, frío, burocrático y calculado, llegaría en la mañana de un jueves de noviembre, de la manera más abrupta y cruel posible. La mañana del jueves 23 de noviembre de 2017 amaneció como cualquier otra jornada laboral en Colombia. En el centro de Bogotá, el frío habitual obligaba a los transeúntes a abrigarse mientras caminaban apresurados hacia sus oficinas. En Barranquilla, el calor húmedo ya empezaba a sentirse desde las primeras horas del día. En 19 ciudades y municipios del país, más de 500 empleados de Almacenes Tía se levantaron al alba, tomaron su transporte público y se dirigieron a sus lugares de trabajo. Llevaban sus uniformes impecables, listos para cumplir su turno, ignorando por completo que esa sería la última vez que realizarían esa rutina. Sin embargo, al llegar a las inmediaciones de los locales, la normalidad se fracturó. Los gerentes de tienda y el personal de seguridad no permitieron el ingreso habitual a los vestidores ni a la zona de cajas. En lugar de encender las luces de las vitrinas y levantar las pesadas persianas metálicas para recibir al público, los empleados recibieron una instrucción desconcertante, fría y repentina. Debían dirigirse de inmediato a diferentes salones de reuniones de hoteles locales o a las oficinas administrativas a puerta cerrada. El desconcierto inicial se transformó rápidamente en una angustia palpable. En los pasillos de los hoteles y en las antesalas improvisadas, el murmullo era ensordecedor. Las miradas cruzadas entre cajeras, bodegueros, supervisores y personal de aseo reflejaban un terror compartido. Durante meses habían soportado la incertidumbre, las góndolas vacías y el silencio de sus jefes, pero siempre aferrados a la esperanza de la Ley 1116, la figura legal colombiana de reorganización empresarial que habría permitido reestructurar las deudas y mantener los empleos. Pensaban, con la fe inquebrantable del trabajador honesto, que la citación de esa mañana era para anunciar por fin el plan de salvación. Pero al ingresar a los salones, el panorama fue devastador. No estaban los dueños. No había directivos con discursos motivacionales. Frente a ellos, sentados detrás de mesas largas y con montañas de carpetas de manila apiladas, se encontraban equipos de abogados externos y representantes de recursos humanos. Sus rostros eran inexpresivos, profesionales y letalmente formales. El silencio que se apoderó de esas salas fue el más denso y doloroso en los 77 años de historia de la compañía.
Cuando el portavoz principal tomó la palabra, no hubo preámbulos. La frase fue corta, seca y carente de cualquier anestesia emocional. Almacenes Tía de Colombia no entraría en reorganización. La empresa entraba en un proceso de liquidación total y definitiva. No había plan de rescate. No había compradores extranjeros. La compañía estaba quebrada. Ese preciso instante marcaba el último día de operaciones. El imperio había muerto. El impacto psicológico de esa declaración en las salas de reuniones fue catastrófico. Un suspiro ahogado, casi como un gemido colectivo, recorrió las filas de sillas. Luego vinieron las lágrimas. No eran simples lágrimas por la pérdida de un ingreso económico. Era el llanto desgarrador de personas que sentían que les estaban arrancando una parte vital de su identidad. Para entender la magnitud del dolor de esa mañana, hay que comprender quiénes eran esos empleados. Almacenes Tía no era un lugar de tránsito para jóvenes universitarios. La inmensa mayoría de su personal eran mujeres cabeza de familia, hombres y señoras que rondaban los 50 o 60 años de edad. Muchos de ellos habían ingresado a la empresa en su adolescencia. Habían pasado 2, 3 e incluso 4 décadas marcando productos, organizando estanterías y atendiendo a generaciones de colombianos. En esos pasillos habían conocido a sus esposos, habían celebrado los nacimientos de sus hijos y habían llorado la muerte de sus padres. Sus compañeros no eran colegas de turno, eran su familia. El proceso que siguió a la noticia fue un ejercicio de extrema crueldad burocrática. Los abogados comenzaron a llamar uno por uno a los empleados. Les entregaban un sobre cerrado que contenía su carta de despido, la liquidación de sus prestaciones sociales y los documentos legales que certificaban el fin de su vínculo laboral. 77 años de tradición, lealtad y madrugadas se resumieron en un trámite de 10 minutos, una firma en un papel y un apretón de manos protocolario. La escena a las afueras de los salones de reuniones era desgarradora. Empleados con 30 años de antigüedad se abrazaban en los pasillos, llorando desconsoladamente con sus sobres de Manila apretados contra el pecho. La angustia del futuro inmediato los paralizaba. En el implacable y competido mercado laboral colombiano, la posibilidad de que una mujer de 55 años, cuya única experiencia en la vida había sido operar una caja registradora en el TIA, encontrara un nuevo empleo formal era prácticamente nula. La empresa que los había cobijado durante toda su vida adulta los dejaba repentinamente a la intemperie, enfrentando una vejez incierta y sin el refugio de sus rutinas diarias. No hubo una fiesta de despedida. No hubo un último brindis por los años de servicio. La liquidación fue un acto de eficiencia forense. En cuestión de unas pocas horas, más de 500 familias colombianas quedaron a la deriva, mientras los abogados empacaban sus carpetas y daban por terminada la diligencia. Mientras el drama humano se desarrollaba a puerta cerrada en los hoteles, en las calles de Colombia, el público comenzaba a presenciar la muerte física de la marca. Eran las 9 de la mañana y los transeúntes, acostumbrados a ver las puertas del TIA, abiertas de par en par desde temprano, se encontraban con una barrera infranqueable. Las rejas estaban abajo y los candados de seguridad gruesos y oxidados estaban cerrados. En los inmensos ventanales de vidrio de las 19 sucursales restantes, alguien había pegado con cinta adhesiva unas simples hojas de papel bond blanco, impresas con tinta negra. El mensaje era escueto, casi dolorosamente humilde para la magnitud de lo que representaba. Agradecemos a todos nuestros clientes la lealtad durante todos estos años. TIA cierra sus puertas de manera definitiva. Los clientes más antiguos, aquellas abuelas que todavía iban religiosamente a comprar sus hilos, y las madres que recordaban haber comprado allí los juguetes de su propia infancia, se detenían frente a los carteles, incrédulas. Algunos sacaban sus teléfonos celulares para tomar fotos de las vitrinas apagadas, como si estuvieran documentando la caída de un monumento histórico. La noticia corrió como pólvora por los noticieros nacionales, las emisoras de radio y las redes sociales. El país entero, que durante la última década parecía haber olvidado a la cadena, de repente giró su atención hacia ella, sacudido por un golpe de nostalgia tardía. El proceso de desmantelamiento físico no se hizo esperar. En cuestión de horas, cuadrillas de trabajadores contratados por los liquidadores
llegaron a los locales. Con escaleras y herramientas comenzaron a desenroscar las icónicas letras rojas y blancas de las fachadas que habían iluminado las plazas y avenidas durante más de 7 décadas. Ver caer el letrero de Almacenes Tía en el centro de Bogotá o en el Paseo de Bolívar en Barranquilla fue el equivalente comercial a ver arriar una bandera tras una guerra perdida. Dentro de los locales, la oscuridad era absoluta. Las cajas registradoras estaban desenchufadas. Las góndolas semivacías parecían esqueletos de acero en la penumbra. Y el polvo comenzaba a asentarse sobre los pisos de baldosas que nunca más volverían a sentir el trajín de los sábados de quincena. En exactamente 24 horas, un imperio multinacional que tardó 77 años en construirse, que enseñó a comprar a toda una nación, fue borrado por completo de la faz del comercio colombiano. Cuando cayó la noche de ese 23 de noviembre, ya no quedaba nada. Solo el silencio, los candados y la memoria de un país que acababa de perder una parte irreemplazable de su historia. Tras el abrupto cierre de aquel jueves de noviembre, los inmensos locales de Almacenes Tía pasaron de ser epicentros comerciales a convertirse en silenciosos elefantes blancos en el corazón de las ciudades colombianas. El proceso de liquidación fue un desmantelamiento frío y sistemático. Los activos físicos, desde las estanterías metálicas hasta los viejos carritos de mercado y los remanentes de inventario, fueron rematados al mejor postor para intentar saldar la monumental montaña de deudas. El destino de los bienes raíces fue quizás la metáfora más cruel de toda esta historia. Muchos de estos gigantescos espacios céntricos, que durante 70 años ostentaron con orgullo el nombre de Tía, terminaron siendo fraccionados y alquilados precisamente a sus verdugos. Al pasar por las antiguas sedes, los transeúntes comenzaron a ver letreros de Ara, D1 o almacenes de ropa de bajo costo de origen asiático, ocupando el mismo espacio donde alguna vez brilló el pionero del comercio nacional. Los nuevos reyes del hard discount habían construido sus castillos literalmente sobre los escombros del imperio caído. Pero la lección más amarga para la historia del retail colombiano no provino de los competidores que tomaron sus locales, sino de un espejo geográfico. Mientras Tía Colombia cerraba sus puertas asfixiada por la obsolescencia y las deudas, a solo unas fronteras de distancia, Almacenes Tía en Ecuador contaba una historia diametralmente opuesta. La filial ecuatoriana, nacida de la misma semilla y bajo la misma marca, no solo sobrevivió a la llegada del nuevo milenio, sino que prosperó de manera espectacular. ¿Cuál fue la diferencia? La gerencia en Ecuador entendió a tiempo que la nostalgia no paga las cuentas. Modernizaron agresivamente sus locales, abrazaron la tecnología, lanzaron plataformas de comercio electrónico robustas, diversificaron sus formatos con tiendas express para competir en los barrios y crearon programas de lealtad digitales. Hoy en día, Tía Ecuador sigue siendo un líder indiscutible del mercado, un gigante moderno y rentable. Esta realidad paralela demostró de manera contundente que el modelo de Tía no estaba condenado al fracaso por naturaleza. El problema no era el nombre ni el concepto, sino la terquedad directiva y la parálisis estratégica de quienes tomaron las decisiones en Colombia. Para el consumidor colombiano, la desaparición de Almacenes Tía dejó un vacío que ninguna otra cadena moderna ha podido llenar de la misma forma. Las nuevas marcas ofrecen mayor eficiencia, tiendas más brillantes y precios más bajos, pero carecen del arraigo emocional que Tía cultivó durante más de 7 décadas. El retail contemporáneo es transaccional. Entras, pagas y te vas. Tía, en su época de gloria, era relacional. Era el lugar donde la abuela compraba la lana para tejer, donde la madre encontraba el uniforme escolar exacto y donde el niño soñaba despierto frente a las vitrinas de juguetes en diciembre. Hoy, el nombre de Almacenes Tía vive únicamente en la memoria colectiva del país, convertido en una cápsula del tiempo. Pertenece a una Colombia más lenta, más tradicional y menos digitalizada. Su legado es innegable. Fueron ellos, 2 inmigrantes europeos huyendo de la guerra, quienes le enseñaron a todo un país a comprar bajo el sistema de autoservicio y precio fijo. Sentaron las bases sobre las cuales se construyó toda la industria moderna de supermercados en la nación.
Cuando los últimos letreros fueron bajados de las fachadas en Bogotá, Cali y Barranquilla, no solo desapareció una razón social, se cerró un capítulo fundamental de la historia urbana de Colombia. Almacenes. Tía demostró que en el implacable mundo del comercio, el amor del público y la tradición nunca son suficientes para garantizar el mañana. Pero también demostró que, aunque las cajas registradoras se apaguen y los locales se conviertan en polvo, las marcas que logran tocar el alma de una sociedad nunca desaparecen del todo. Simplemente se mudan de las calles para vivir para siempre en el recuerdo de la gente. La historia de Almacenes Tía nos deja una de las lecciones más crudas y reales del mundo de los negocios. Ningún imperio comercial, por más inmenso y poderoso que haya sido, se derrumba por un solo error. Y lo que es aún más duro de aceptar, una marca puede desaparecer para siempre incluso cuando millones de personas crecieron amándola. El comercio, al final del día, nunca se trata únicamente de transacciones, de facturas o de inventarios. El retail es el reflejo exacto de quiénes somos. Hablar del ascenso y la caída de Tía es hablar de la propia evolución de Colombia. Es la historia de cómo abandonamos los tradicionales paseos peatonales por el centro de nuestras ciudades para refugiarnos en el ecosistema cerrado de los grandes centros comerciales. Es el relato silencioso de cómo las familias colombianas, presionadas por los cambios económicos, buscaron hacer rendir sus quincenas volcándose hacia el formato de hard discount, sacrificando la tradición por la supervivencia de sus bolsillos. Cuando aquel 23 de noviembre los trabajadores bajaron las rejas por última vez, lo que desapareció no fue solo una cadena de almacenes. Se esfumó un pedazo irreemplazable de la cotidianidad del país. Se apagó el escenario de los regalos del Niño Dios, de los estrenos de diciembre, de los primeros uniformes colegiales y del orgullo de los grandes almacenes regionales. Pero más allá de la melancolía, el final de Tía es un recordatorio implacable para cualquier empresa. Los negocios respiran y viven gracias a la adaptación, pero comienzan a morir en el instante exacto en que deciden creer que su glorioso pasado los protegerá del futuro. ¿Y tú? ¿Qué recuerdo guardas de Almacenes Tía? ¿Cuál fue esa compra inolvidable, ese juguete o esa anécdota familiar caminando por sus pasillos? Déjalo abajo en los comentarios, porque la verdadera historia comercial de Colombia no está en los libros de contabilidad, sino en los recuerdos compartidos de todos nosotros. Si este documental te hizo viajar en el tiempo, te invito a suscribirte al canal, dejarle un me gusta al video y compartirlo con esa persona que solía llevarte de la mano a hacer las compras. Nos vemos en el próximo documental.